buenas tardes, chicos. Un gusto que estén aquí con nosotros dentro del marco de la ya inaugurada semana académica. Pues continuamos con la ponencia. En esta ocasión el tema a tratar por el maestro Federico Lamont será medios de comunicación y democracia. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra. De lo cual ustedes podrán acceder a la ponencia a través de sus directores de la facultad. Ahí está la ponencia elaborada la semana anterior y ahí pueden ustedes consultarla más adelante. Por mi parte prefiero exponer de manera verbal para tratar de lograr la atención de ustedes los temas que están en esa misma ponencia. Y antes saludo con mucho respeto al director don Eloy Díaz y a los presidentes de las sociedades de alumnos de esta nuestra muy querida UACH, el señor presidente Miguel Campos Piñón, y también a don Esteban González, su homólogo de Juárez. Y gracias a ustedes principalmente por asistir a esta presentación que se remonta a fechas, datos específicos y que concluyen con la reforma política aprobada por la 52 Cámara de Diputados, es decir, la que sale el próximo mes de septiembre, después de la elección federal del 7 de junio próximo. ¿En qué condición se ubican los medios de comunicación y cómo los medios tradicionales, que explicaré más adelante, serán desplazados por las redes? Pero ojo, las redes que aún no ofrecen los contenidos para hacer esa migración en el corto y mediano plazos. De tal suerte que el origen de esta presentación se remonta al 88 y las condiciones en las que se llevó a cabo la elección presidencial de 1988, que tienen un antecedente importantísimo en Chihuahua con la elección de 1983, cuando por primera ocasión en la República Mexicana se habla del término de una alternancia limitada a la disposición del Estado. ¿Qué ocurre en Chihuahua 83? Ustedes lo saben mejor que yo, cuando por primera ocasión el Partido Acción Nacional arrebató al gobernante PRI 12 ayuntamientos relevantes y emblemáticos que incluyen a Juárez, y donde el gobierno de Acción Nacional fue recurrente hasta el año del 2010, con algunas alternancias desde luego, y esta capital con un ex candidato presidencial y don Luis H. Álvarez, también una figura reconocida y también saludo a la presidenta, buenas tardes, gracias por la oportunidad de participar en este evento. Don Luis H. Álvarez, quien como ustedes saben contendió por la presidencia de México y como presidente municipal de Chihuahua Capital, también planteó una propuesta importante para fortalecer el federalismo y el respeto al municipio libre. Entonces hablamos de una prensa sujeta al interés del gobierno federal, y esto era tan sencillo como citarles que la cobertura del proceso 1983 fue dictada desde la Subsecretaría de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, cuando el secretario y el presidente Manuel Bartlett de Gobernación y el extinto Miguel de la Madrid, como el presidente del PRI Adolfo Lugo Verduzco, conocen los datos procedentes de la elección municipal de Chihuahua, se prenden los focos rojos en el gobierno federal e inicia así el periodo de dosificación de información, que incluye una comunicación por parte del subsecretario de Gobernación, responsable de medios de comunicación, con los directores de los medios para encontrar un manejo adecuado de la información que permita al gobierno federal presentar una información alterada de los eventos registrados no solamente en Chihuahua, sino 2 años después en Durango. Pero eso fue el distante 1983, porque 2 años después, en el 85, luego de la sacudida de los sismos de septiembre de 85, la información rebasa la evaluación gubernamental
y por primera ocasión una sociedad demandante que supera al silencio gubernamental presenta la realidad de los hechos registrados en esos días lamentables de septiembre de 1985, que 3 años después, culminan con la primera elección presidencial, donde se cuestiona la victoria del presidente de la República emanado del PRI, el doctor Carlos Salinas de Gortari, y sus candidatos opositores del PAN, Manuel de Jesús Cloutier, y del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Debido a la tendencia de la elección, que hasta las 9 de la noche registraba la entonces Comisión Federal Electoral, que actualmente conocemos como INE, pero bajo la supervisión del gobierno federal, el secretario de Gobernación, esto en el mes de julio del año 1988, y para ser más específico, del 2 de julio de 1988, Manuel Bartlett Díaz informa al presidente de la República que la tendencia de la votación no le es favorable a su candidato presidencial. Esto alrededor de las 20:08 de la noche, y a partir de ese momento inician los sesgos informativos y las redacciones de los medios impresos y los medios electrónicos quedan en un impasse. Algunos medios deben lanzar a la circulación hasta las 4 de la mañana, porque a las 4 de la mañana ya en Bucareli, si ustedes conocen la Ciudad de México, en Bucareli es el gran expendio nacional, donde salen todos los periódicos que circulan en la ciudad capital y en el país, pues algunos de ellos no logran sacar su edición sino hasta las 4 o 5 de la mañana, ante la incertidumbre que arroja ese proceso electoral. En la política gubernamental de medios se regía, y a la fecha también, a través de la Secretaría de Gobernación, y en esos tiempos, en una escala menor, la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República, bajo el mando de Manuel Alonso Muñoz, y la Subsecretaría de Gobernación, bajo el mando del Subsecretario de Gobierno, Fernando Elías Calles, y el secretario Manuel Bartlett Díaz. Entonces la operación es mayor y se ordena a 3 periódicos de circulación nacional suspender su edición hasta confirmarse la tendencia que cambió el curso de la elección y que ustedes conocen a la fecha como la caída del sistema, urdida por Manuel Bartlett, aunque tal vez no sea así. Tal vez la historia dio un sesgo diferente, porque la caída del sistema se atribuye al representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión Federal Electoral, Diego Fernández de Ceballos, quien interrumpe la lectura de la sesión, como como quedó constatado en los medios, al presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett, y él dice: señor presidente, se está cayendo el sistema. Y él tiene razón, porque de las 8 de la noche a las 2 de la mañana, una tendencia que favorecía al candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, sospechosamente da un giro a las 12 de la noche, y a las 2 de la mañana esa tendencia, pero que conste, también eran algunos estados del centro del país y del sur de la República, donde la izquierda mexicana tenía y a la fecha tiene aún cierta ascendencia, y no así en las entidades del norte del país, donde Manuel de Jesús Cloutier también posicionaba, pero no lo suficiente, para disputarle a Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas la elección presidencial. Entonces, esa es la primera ocasión, o más visible, después de la gran crisis política, económica y social del 85, cuando los medios se ven sujetos a una directriz fijada por la Secretaría de Gobernación para cambiar o dosificar el tono informativo registrado en esa fecha. La parte más álgida del conflicto postelectoral
no es en julio, sino es en el mes de agosto, cuando el entonces colegio electoral de la Cámara de Diputados se encuentra en la sesión que califica el proceso presidencial del 2 de julio de 1988. Y en esa sesión, cuando el presidente de la Gran Comisión y el presidente de la mesa directiva, con un partido con mayoría absoluta como era el PRI, califican o convalidan la victoria del doctor Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas convoca a una sesión extraordinaria en el Zócalo citadino, y en esa segunda ocasión de crisis, la Secretaría de Gobernación ordena a los medios y a sus directivos o editores mantener fuera de circulación, y a los medios particularmente electrónicos, la información que deriva de ese acto multitudinario celebrado en el Zócalo, donde los asistentes exigen a Cuauhtémoc Cárdenas que los invite a tomar Palacio Nacional. Es una crisis de Estado, es una crisis de información, pero finalmente el yugo impuesto por el gobierno federal, las concesiones, los convenios de publicidad, orillan a los medios impresos y electrónicos a mantenerse al margen de los eventos registrados en esa ocasión, en ese crucial mes de agosto de 1988, cuando el colegio electoral en el que se erige la Cámara de Diputados convalida la victoria del candidato del PRI a la presidencia de la República. Y para sorpresa de los convocados, Cuauhtémoc Cárdenas en el Zócalo de la ciudad les pide y conmina a no tomar el Palacio Nacional, porque también ya una fuerza importante y representativa del ejército se mantenía a un costado del Palacio Nacional, esperando que la multitud se lanzara sobre el Palacio Nacional. Fue un momento más crucial que la elección presidencial del 2006 y la toma de Reforma. Y finalmente el líder de ese movimiento y del Frente Democrático desistió del enfrentamiento y plantea la creación de un partido político que canalice la inquietud o los ánimos desbordados de los mexicanos que asistieron al Zócalo, convocados por Cárdenas y su Frente Democrático en el mes de agosto, crucial, repito, de 1988. En ese momento, el nuevo gobierno emanado de la victoria tricolor, que se erige el 1 de diciembre de 1988, convoca a un diálogo con los candidatos presidenciales derrotados, al que aceptan participar, persuadidos por don Luis H. Álvarez, su paisano, Manuel de Jesús Cloutier, quien había creado un gabinete alternativo al constitucional del presidente Salinas. Ellos asisten, pero desiste Cuauhtémoc Cárdenas en lo formal, no así en lo informal, dado que él se encuentra con el doctor Carlos Salinas, y finalmente pactan evitar la toma violenta de las instituciones públicas para que finalmente el presidente tomara protesta el 1 de diciembre de 1988. Derivado de esta crisis informativa, el presidente también ofrece a los directivos de los medios impresos y electrónicos una reunión con la Secretaría de Gobernación para fijar los lineamientos de la información en el sexenio 1988-1994, que transita sin pena ni gloria hasta el año 91, al momento en que el tema de la seguridad por primera ocasión es cuestionado desde la frontera norte, con la detención de Zuno Arce, el cuñado del presidente Luis Echeverría, recientemente fallecido, por su vinculación en el crimen del agente antidrogas Enrique Camarena, registrado en marzo de 1985 en Guadalajara. El cuestionamiento de Washington
y la necesidad de llevar por la vía rápida la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, forzan al Estado mexicano a iniciar una apertura que definitivamente incide en la política de información. Y ya entonces emergen periódicos que cuestionan la política pública, como La Jornada, al que algunos califican como el nieto de Excelsior, el bisnieto de Excelsior. El abuelo es el 1+1, y quienes no coincidieron con ese periódico finalmente crearon La Jornada, que enfrenta una crisis de inestabilidad política ante la emergencia de la Universidad Autónoma de Oaxaca y un grupo guerrillero emergente en la Ciudad de México y los municipios conurbados con el Distrito Federal. Esto obliga al gobierno federal a volver a apelar a los directores de los medios impresos y electrónicos a fijar nuevos lineamientos de comunicación para el sexenio 1988-1994, siendo entonces el año más adverso para su titular, 91, aunque más adelante, 93 y 94, con el crimen del titular de la diócesis de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, y a partir de ello la detención de sicarios en varios puntos del país, pues también ingresan en un foco rojo y así convierten la emisión de información en ese sexenio que culmina con los eventos ya conocidos por ustedes del 94, 23 de marzo del 94, con el crimen del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y más adelante, el 28 de septiembre del mismo año, del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. El sexenio 88-94 concluye en materia de información en medio de una enorme crisis que no logró superarse, y tan es así que el titular, el presidente Salinas, enfrenta entre diciembre de 94 y hasta la captura de su hermano Raúl Salinas de Gortari en marzo de 95, una etapa de enorme desprestigio y donde los medios por primera ocasión se salen de las directrices fijadas por la Secretaría de Gobernación para orientar la difusión de la detención del hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari, como presunto autor intelectual del crimen de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y su traslado al penal de alta seguridad de La Palma. Esta es otra etapa crítica, pero por primera ocasión marca una apertura de algunos medios, no todos, impresos y electrónicos, en este espinoso capítulo, que no concluye solamente con la captura de Raúl Salinas de Gortari, sino también con la propuesta del presidente Zedillo para crear un nuevo marco normativo de legislación para los medios. Esto tres presidencias atrás ya se había contemplado. Una ley para la comunicación social, fijada por el presidente López Portillo, que no le aprobó el Congreso de la Unión, y con Miguel de la Madrid, una reforma al Código Penal para sancionar a aquellos medios que no justificaran en su información un ataque directamente hacia una persona. Tampoco el Congreso, pese a la mayoría del PRI, le aprobó la reforma al Código Penal para sancionar a estos medios. Aunque realmente el debate no es nacional, sino se traslada a un órgano de Naciones Unidas como es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, que plantea un nuevo orden de la comunicación mundial que tampoco prosperó y costó al secretario general de UNESCO, Amadou Matar Mbow, senegalés, su remoción al frente de la UNESCO. De nueva cuenta con los temas de la agenda nacional y la instrumentación de la política informativa,
en el periodo 1994-2000, que es crucial para el país porque, como ustedes recuerdan, marca el final del mandato del partido hegemónico, que hasta el 1 de diciembre del 2000 ejerció durante 76 años el poder omnímodo, que inició en el año 29 con la creación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en el 1934 con el PRM y finalmente en el 1946 con el actual PRI. Ese periodo 1994-2000, las condiciones político, económico y social cambian radicalmente en el país, derivado de una prolongada crisis económica, seguida a la devaluación del error de diciembre, 18 de diciembre de 1994. El nuevo mandatario inicia un proceso de desgaste, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Él, en su administración, cuenta con 5 directores de comunicación social en ese gobierno, que inician con Carlos Salomón Cámara, quien es destituido de su cargo luego de filtrar una información que vinculaba a Julio Scherer García, director general de Proceso, fallecido en tiempos recientes, con el desvío de dinero y con cuentas en Estados Unidos, lo cual negó rotundamente don Julio Scherer García, y al no comprobar el primer director de comunicación social del presidente Zedillo la certeza de esa información, se le requiere su remoción en ese cargo, el cargo que ocupa Carlos Almada, quien actualmente es el embajador propuesto por el presidente en funciones para la misión diplomática de México en Japón. Carlos Almada es el segundo director de comunicación social del gobierno del presidente Ernesto Zedillo e inicia su gestión, después de transitar por la Secretaría de Gobernación, con una propuesta de suavizar el diálogo con los directores concesionarios de medios impresos y electrónicos, para así aceptar por segunda ocasión el gobierno federal una crítica dosificada para dar legitimidad a los medios impresos y electrónicos. En este primer resumen, que compete al periodo presidencial 1982-88, 1988-94 y el primer tercio del doctor Zedillo, 1994-97, concluimos que la relación entre medios y Estado es de connivencia a interés del concesionario de preservar su medio, desde luego, pero con la necesidad de indicarle al Estado: debes de aceptar la apertura de mis plumas o mis voces críticas, porque si no yo pierdo mi legitimidad. Y aún estamos muy lejos de la emergencia de las redes. Estamos transitando un crucial tiempo para México, 88, 94, 94, 97, y la elección intermedia del presidente Zedillo, que por primera ocasión entregó a la oposición al PRI el control del Congreso de la Unión, de la Cámara de los Diputados. Esto es la elección federal de julio 1997, que ubica como primera fuerza política al PRD, segunda fuerza Acción Nacional, y posteriormente los partidos bisagra, como el Verde Ecologista, que no era aliado en ese momento del PRI, entre otros casos el Partido del Trabajo y los partidos pequeños como Convergencia, con el reciente registro y participación en el proceso electoral federal de 1997. Y la oposición entonces arrebata la agenda nacional al presidente de la República, y esto ubica al Estado en un nuevo periodo de crisis que se manifiesta por primera ocasión en el traslado del poder del Ejecutivo al Legislativo, y es avisor así la primera alternancia que se consuma
en el año 2000, pero entre 97 y 2000, por primera ocasión y para desgracia de los medios impresos y electrónicos, el crimen organizado también participa activamente en los medios de comunicación. ¿Cómo? A través de la compra de publicidad, que entonces no tenía un control como a la fecha por parte del Instituto Federal Electoral. Y esto era o se hacía más manifiesto en los municipios y en los estados de la República, cuando el crimen organizado en las campañas electorales entregaba una cuota importante a un candidato y el candidato a presidente municipal ofrecía a cambio de la publicidad para su candidato el cargo de seguridad pública para los representantes del crimen organizado, Verbigracia, el estado de Tamaulipas, el estado de Veracruz, en otros casos, y el mismo Chihuahua no escapó a esta condición. Estamos en este momento ya en el año de 1997. Y 3 años después inicia una revolución en los medios impresos y electrónicos con la victoria del candidato del Partido Verde Ecologista PAN, Vicente Fox Quesada, sobre el candidato priista Francisco Labastida Ochoa, el candidato del Frente Democrático o PRD y los partidos de Convergencia del Trabajo, entre otros Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien previamente triunfó en la Ciudad de México como candidato a primer jefe de gobierno electo por los citadinos. Esta es la enorme oportunidad que se presenta 2000 y que algunos medios y otros no cosecharon en los últimos 15 años y a la fecha. Entonces, en 2000, con el arribo de una nueva administración federal, la de Vicente Fox Quesada, también se fortalece una subsecretaría desmantelada, como era la de medios o atención de la comunicación de gobernación, e incorpora el presidente Fox en esa responsabilidad al exalcalde de Naucalpan, ex candidato a gobernador del Estado de México, José Luis Durán Reveles, y esto a petición del secretario de Gobernación, totalitario, 1929 a 2000, plantea a los medios y a los directores de los impresos y electrónicos la necesidad de una apertura, y el secretario de Gobernación, con la instrucción del presidente Fox, les dice: tú me puedes cuestionar, puedes estar o no de acuerdo con la ejecución de mi política pública, lo acepto, pero debes ofertar tus argumentos para que nosotros podamos dar una respuesta. El gobernante PAN pierde el control y dominio de los medios, y esa es una causal que 12 años después lleva, entre otras cosas, al PAN a perder la presidencia de la República en 2012. Su falta de conocimiento sobre el ejercicio y dominio total de los medios de comunicación. Esto es tan claro como que en la transición de Fox, Felipe Calderón, los nuevos directores de comunicación, porque Fox también tuvo varios directores de comunicación social, aunque realmente Marta Sagún, su esposa, fue la que siempre manejó los medios de comunicación, además de hacer el papel concurrente de primera dama, y en algún momento, con la excepción de Alfonso Durazo, quien por cierto fue el particular de Luis Donaldo Colosio, pero ya como particular del presidente Fox, asumió de manera concurrente el área de comunicación social de la presidencia de la República. Y después del tránsito foxista al calderonista, hay un nuevo trato, una nueva política del presidente Calderón hacia los medios, pero que no toca o no desea ejercer un dominio total sobre los medios, aunque hay víctimas. Uno de ellos es el conductor de la radio, Vivó,
quien durante casi 3 décadas se mantuvo al frente del liderazgo de los medios de comunicación, y el señor Vivó, quien manifestó una inclinación hacia Andrés Manuel López Obrador en el 2006, recibe una sanción y al mismo tiempo queda fuera de los medios de comunicación por esa misma tendencia. ¿A qué vamos con esto? El que aspira a incorporarse y participar activamente en un medio impreso y electrónico a nuestras fechas, como independiente o no, debe tomar en cuenta pues este valor entendido de la objetividad, que si existe o no en México, ese es otro asunto y sería objeto de otra disertación, pero la objetividad frente al poder pues exige varias condiciones, y quien no las logró entender pues sufrirá las consecuencias, como Gutiérrez Vivó, José Gutiérrez Vivó, el conductor líder de la radio durante poco más de 25 años y a la fecha fuera de circulación, residente en San Antonio, Texas, por mantener sus ideales, pero ahora con una incursión exitosa también en las redes, como es el caso también de Pedro Ferriz de Con y otros colegas quienes no encontraron el espacio adecuado, pero sí en las redes para incursionar y poner entonces aquí a los directores y concesionarios de medios impresos y electrónicos en un gran dilema: o planteo una apertura total y mayor cuestionamiento hacia el Estado, o en un periodo no muy largo las redes me van a desplazar y los periodistas independientes, con la creación de su portal y la multiplicación de contenidos, pueden ser entonces las figuras que en el corto plazo sustituyan ya el modelo tradicional del periodismo que hoy todavía se manifiesta judicial de la Federación, avala la victoria de Felipe Calderón, el purépecha, contra el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Inicia un periodo de credibilidad hacia los medios de información en México, y particularmente con quienes durante la campaña electoral se inclinaron su línea informativa al interés de un candidato específico como Felipe Calderón, persuadidos por la cúpula empresarial que consideró al otro como una amenaza para el país. Esto llevó a la nueva administración, a la de Calderón, pero no por él, sino por el Congreso, a plantear una reforma política que culminó con la remoción del director del Instituto Federal Electoral,
Ugalde, el doctor Ugalde, y el ingreso de Valdés Zurita como consejero presidente del IFE, quien al término de su gestión fue cuestionado por los mismos errores de su antecesor Luis Carlos Ugalde. Y la nueva administración, derivado del resultado de la campaña presidencial, julio 2012, planteó nuevos retos para los medios y sus críticas a los órganos electorales, en este caso hacia el Instituto Federal Electoral, que de nueva cuenta, por decisión de los partidos políticos, cesó a Valdés Zurita para dejar un periodo de convocatoria y renovar al IFE e incluso cambiar su nomenclatura, como lo es la actual, el INE. En esta ocasión fueron los partidos políticos, la partidocracia, la que impuso las reglas del juego y una nueva ley electoral que no es más que una censura velada hacia el desempeño y quehacer de los medios impresos y electrónicos tradicionales, que no lleva más que a una confusión para la cobertura, en el caso de los tradicionales, del actual proceso electoral federal que culmina el próximo 7 de junio con la elección para gobernador en 7 entidades, el Congreso Federal, 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional y los diferentes congresos estatales que estarán en disputa el 7 de junio. Aquí el error, el mea culpa nuestro, colegas, y de los que estamos en funciones, o ustedes que ya lo están, es autorizar a la partidocracia la imposición de una legislación que a la fecha no es conocida con profundidad y que al mismo tiempo evita que los directores concesionarios sobre ellos recaiga la responsabilidad, dado que ellos la subrogan a su personal, a la planta de reporteros, a la planta de columnistas, a la planta de editores, lo cual es una medida muy lamentable, draconiana. En la nueva reforma electoral aprobada por la Cámara de Diputados en 2014, pues se impone candados para el desempeño o el quehacer periodístico, que ahora habla de enormes sanciones, incluso la pérdida de una concesión si no hay un castigo ejemplar para quien favorezca a uno o indeterminados candidatos a cargos de elección popular. Sin embargo, no queda precisa, es laxa la legislación en ese particular, y aún ustedes en sus diferentes materias de reforma electoral y nosotros en funciones enfrentamos dolores de cabeza permanente por no encontrar los puntos modulares de esta reforma electoral y su aplicación a las campañas políticas y las coberturas. Claro está que las redes no están incluidas y cada uno de ustedes que cuenta con un portal puede hacer lo que quiera a la fecha con el manejo de la información en su propio canal de radio y televisión por internet, en su propio medio electrónico, posicionar o no a un candidato por el distrito sexto o los distritos de Juárez, en el caso de Chihuahua, o por el distrito 4 de la Ciudad de México, o por el controvertido distrito de Zaguayo, Michoacán, donde a la fecha todo sucede, con o sin reforma electoral. Gana el que tiene más dinero en el caso de Michoacán, gana el que tiene más dinero en el caso de Colima, idem Nuevo León, y particularmente este fenómeno es más visible en entidades como Sonora. La guerra sucia es la que será el ganador del próximo 7 de junio y les decía el caso de Nuevo León. Entonces, llegando a una gran conclusión de este pasaje de la información, sus retos y horizontes 1988 y 2015, podemos presentar tres grandes conclusiones. La primera, la ética, responsabilidad de ustedes y nosotros en el acontecer de los procesos electorales.
el sojuzgarnos previamente a los términos de un instituto electoral al que maneja la partidocracia. Otro punto importante en nuestra perspectiva es cómo liberarnos de esa condicionante y cómo regresar a los tiempos previos a la reforma política aprobada por la partidocracia, y lo peor que viene y será su desenlace, elevados niveles de abstencionismo que beneficiarán solo a aquellos partidos que cuentan con una estructura afeitada, que llevan a un electorado tradicional a las urnas, pero mantienen a distancia al elector, al gran elector, y con una perspectiva de abstencionismo de 60 y hasta 70% en entidades del sureste como Chiapas, como Tabasco y Quintana Roo. No así en esta geografía, donde es desde 1983 mayor la participación real en las urnas. Y finalmente, ¿cuál es la alternativa? La hay, y ello para ustedes representará la oportunidad de encontrar una posibilidad en un estrecho mercado laboral. La construcción de un portal, porque por primera ocasión un portal nos permite a nosotros, como actores del periodismo impreso y electrónico, enfrentar a las grandes empresas, a las desarrolladoras del periodismo tradicional, y la gran diferencia serán los contenidos. Ahí el desafío para ustedes, quienes van a enfrentar un mercado más estrecho, y para nosotros que estamos en activo. Quien no logre descifrar esta encrucijada, entonces lamentablemente podrá sumarse a la fuerza laboral desocupada, pero quien sí entienda la responsabilidad, como ocurre al norte del Bravo, desde Juárez hasta Washington y de Washington hasta Yukon, tendrá la enorme posibilidad de enfrentar a un crecido número de periodistas que hoy ejercen en los portales y particularmente en las redes. Y concluyendo, como un ejemplo exitoso de este modelo es el que el propio expresidente de Estados Unidos, Al Gore, desarrolló por su televisora en internet, cuyos derechos fueron adquiridos recientemente por la agencia Al Jazeera, y eso nos indica que con contenidos, independencia y responsabilidad, no sumisión, aún hay perspectivas para ustedes, los actores que marcan el cambio generacional, frente a los que aún estamos, pero en los años por venir pues tendremos que retirarnos del periodismo tradicional y de las redes, pues, conforme va avanzando la edad. Muchas gracias. Gracias, maestro Federico Lamont, por su importante participación con esta magistral ponencia. Comentábamos dentro del margen o dentro del marco de la Semana Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este momento, muchachos, iniciamos una sesión interactiva de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, alce su mano.
Importantísima tu pregunta porque este ejemplo ya se consumó en los estados de Puebla, que fue el primero. A este siguió Veracruz. Se discute actualmente en Oaxaca y me informas en este momento en Chihuahua. Te voy a dar un ejemplo de lo que afirmó uno de los precandidatos de Veracruz, que puede tal vez aplicarse en otras entidades. Los candidatos originales del PRI decían, pero eso no es posible, y ubicaron como ejemplo la gubernatura de 3 años 8 meses de Michoacán, que culminó en el caos y la detención de un gobernador por gobernar para el narcotráfico, como Jesús Reina García, actualmente inquilino del penal de alta seguridad de La Palma, y quien realmente gobernó los 3 años 8 meses de Fausto Vallejo, y el Gerber, el hijo de Fausto Vallejo, que creó a los Caballeros Templarios en Michoacán, libre pero con 6 órdenes de aprehensión en su contra. Eso fue el caso de un gobierno de 3 años 8 meses. El caso de un gobierno derivado de la reforma electoral de 4 años 6 meses fue Guerrero, con un gobernador inexplicablemente no procesado, autor de desvíos importantes del presupuesto estatal, sus 2 hermanos detenidos, encarcelados, a quienes se les imputa acumular riquezas por 500 millones de pesos del presupuesto de un estado, del estado más pobre del país. 4 años 6 meses, 3 años 8 meses. Entonces, esta fue la explicación que dio el precandidato del PAN al gobierno de Veracruz y los precandidatos del PRI al gobierno de Veracruz. A ellos les preguntaron, no le preguntaron a las izquierdas. Los precandidatos del PRI, y luego te lo explico desde el punto de vista de la nueva legislación electoral, pero esto es lo práctico. Los del PRI, Héctor Yunes Landa, senador, José Yunes Zorrilla, senador, dijeron, es estrecho el tiempo, no me daría la posibilidad de entregar ninguna obra, no la voy a aceptar. Finalmente uno de ellos reflexionó y dijo, no, mejor sí la tomo porque en 2 años quién sabe qué pueda pasar, a lo mejor ya no somos gobierno, decían los priistas. Y el panista, otro Yunes Salud, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo, no, es tiempo suficiente. ¿Por qué es tiempo suficiente? Para llevar a prisión a los que robaron las arcas del Estado. Esas son las posiciones entre uno y otro. Veracruz es un estado fallido, como lo es Tamaulipas, y afortunadamente, por lo que he leído, Chihuahua se encuentra en una situación diferente a la que conoció tu servidor en Juárez. Juárez, en el mes de septiembre del 2010, cuando caminó su servidor por las... Permite desviarme, pero vamos a regresar a tu pregunta, pero es muy importante esta anécdota, porque en el mes de septiembre del 2010 acudimos a una invitación con los colegas de Juárez y con el ombudsman Raúl Plasencia, que ya no lo es. Invitamos al presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados, ex procurador de la República, que había detenido al Chapo Guzmán, Humberto Benítez Treviño. Concluida una presentación de él en un canal importante, 38, 48, no me acuerdo, de Juárez, estaban cerrados todos los locales, estaban quemados unos, y nos insistió mucho el ex procurador general de la República en llevarlo a un lugar donde pudiera disfrutar de los cortes de Chihuahua, pero todo estaba cerrado. Estaba abierto un karaoke y que tenía la impresión de no ser un lugar muy grato, y el agente que le pusieron a él ya no estaba, porque eran las 10:30 de la noche, 11 de la noche, septiembre 2010, y ustedes saben cómo estaba Juárez en septiembre del 2010 a las 10:30 de la noche. Entonces, caminando con el ex procurador de la República, sin escolta de él, encontramos un karaoke. Ese día fue cuando detuvieron a la Barbie, por cierto, y al ingresar a ese karaoke, la atención de un sujeto, o 2 sujetos, o 3 sujetos,
se dirigió al legislador federal, presidente de la Comisión de Justicia, quien por cierto promovió una legislación para evitar que y en esos días murieron un reportero y un fotógrafo de un diario importante de Juárez también, un reportero gráfico y un reportero. Al ingresar le tomaron fotos al ex procurador, pero él eso no lo inmutó y él le gustó su corte y se mantuvo ahí hora y media o 2 horas, y se encontraba una persona de una altura de casi de 1,90 m, voluminoso, y tenía toda la ascendencia de ser una persona non grata. Pero el señor permaneció ahí mucho tiempo, pero este señor al que hago referencia fue quien participó activamente en la legislación para que los procesos electorales sean concurrentes con otros, y con ello la respuesta, evitar un enorme dispendio que solo ocurre en México en los procesos electorales, de tal suerte que si una elección la empatas como Veracruz el año próximo, la local y la estatal, en los 2 años concluyes con la del 2018, con la presidencial, y entonces en el 2018 la elección para gobernador de Veracruz será ya de 6 años, igual que el presidente de la República, y así concluye la celebración de un periodo local y estatal, y se evita que la operación permanente de los órganos estatales electorales o los órganos del INE en la entidad. Entonces, en una sola elección, en el 2018, el veracruzano, el poblano, posiblemente el oaxaqueño, va a elegir a su gobernador, a su presidente municipal, a su diputado local, a su diputado federal, al senador de la República y al presidente, en una sola elección, y se evita el derroche de recursos. Las elecciones en México son 4 veces más caras que las que se llevarán a cabo en noviembre de 2016 para renovar el 44º inquilinato de la Oficina Oval de la Casa Blanca o el 114 Congreso estadounidense. 4 veces más caras son las elecciones mexicanas, con todo y la reforma política, aprobada por la partidocracia, no por los mexicanos. Y la partidocracia lleva a encabezar los órganos electorales a gente que a la fecha el consejero presidente y los consejeros nos dan la impresión que se inclinan más por la consigna de los partidos políticos que por la ciudadanía. Y lo más lamentable es que la elección no termina con la calificación del Instituto Nacional Electoral y su consejero presidente, no, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y al momento en que uno de los poderes de la Unión toma el control de los órganos, porque si hacemos la evaluación de cómo está integrado el Consejo Nacional del INE, fue la partidocracia, sí, pero dentro de la partidocracia, los partidos que tienen la mayoría simple, y ellos son los que proponen, con una participación también directa del PAN, a los integrantes del actual Consejo del INE. Y si los órganos electorales en funciones no evitan en esta campaña el despilfarro de recursos, como en Michoacán, de donde vengo este fin de semana, y donde el dinero del crimen organizado es visible, ¿a qué apostamos? Michoacán se puede judicializar, yo creo que eso va a ocurrir. Ayer mismo, uno de los candidatos, técnicamente de los 3 punteros, ya manifestó su respaldo a otro de los candidatos, en detrimento del candidato de las izquierdas, con una operación de dinero mayor. Entonces, el dinero hoy es el que impone, como en 2012, como en 2006, como en 2000, al ganador, y resta posibilidades ¿a quién? Al elector. Lamentablemente la partidocracia falla de nueva cuenta y no nos entrega las cuentas que merecemos como electores. ¿Y eso en qué se va a manifestar? En como inicié la exposición, elevado nivel de abstencionismo el 7 de junio. Y el resultado será categórico cuando ustedes amanezcan el lunes 8 de junio
con la realidad del país. Elecciones salpicadas por el dinero del crimen organizado, Michoacán. Cualquiera de ustedes que tenga oportunidad de viajar a Michoacán será testigo presencial de estas palabras. Que tantas imágenes de Silvano, caray, pero ¿cómo está esto? Es más, servidor el sábado presente en una narcogranja donde el candidato del PRD, pero también el del PRI, la del PAN, asistieron en su momento. Me informa, oiga, ¿está usted en la casa de un sujeto que se encuentra en investigación y es la que le prestó donde comió su servidor el sábado, en la casa de un sujeto investigado por sus presuntos vínculos con el cartel Nueva Generación y a donde estuvo Silvano Aureoles y donde previamente estuvo el del PRI y donde creo que irá próximamente la del PAN. El problema no es de los candidatos, es de sus coordinadores y de quienes están patrocinando las campañas. Eso es Michoacán. Pero ¿para qué les digo Guerrero? Entonces no hay un órgano de vigilancia que ponga un orden. Entonces hoy ustedes saben que la elección se define por la máxima de Carlos Hank, un político sin recursos, pues un pobre político. Y eso con todo y un INE que derivó de una rigurosa legislación electoral. El INE no está respondiendo. Sus consejeros no sirven, pero nosotros los toleramos. Y los toleramos en nuestro desempeño y quehacer porque aceptamos las reglas electorales impuestas por los consejeros representantes de la partidocracia. Entonces Michoacán avisora el caos después de esta elección, y Michoacán ya no será una elección de 3 años, 8 meses, será ya de 6 años. La Guardia Comunitaria, las fuerzas rurales trabajan incondicionalmente al servicio del crimen organizado. Entonces, ¿qué cambio? Y uno de los candidatos el viernes nos dijo, no, eso ya no existe. Llegó el comisionado y se acabó. Y un colega le preguntó, oiga, ¿y usted vive en Michoacán? Y el que no, yo estoy en campaña. Oiga, señor, pero eso no es la realidad. Un recorrido pormenorizado hay 118 municipios de Michoacán, nos indica que en los 6 que definen la elección, incluida la capital, el crimen organizado permea. Y el dinero de estos es el que va a convertir al próximo 55 inquilino del Solio de Ocampo en ese lugar. Entonces los Faustos Vallejos o el exgobernador Reina, el segundo, tercero, quinto narcogobernador en la historia del país, y pueden ser más, pues él está muy feliz en el penal de La Palma. Estoy aquí por una temporada, pero salgo cuando concluya este sexenio, porque las condiciones son peores en Michoacán y el crimen organizado permea en la entidad vecina de la Costa Grande, Guerrero. ¿Para qué funciona el INE? Pero cuidado, nosotros podemos ser cómplices de ello, porque no denunciamos, o si lo hicimos no tuvo eco. Servidor no tuvo la capacidad en una crítica fundamentada de permear en el ánimo del lector o en el radioescucha o el televidente, porque no tuvo la capacidad de enviar ese mensaje o por otras razones. Ojo, esa es una condición de moral, esa es una condición de opacidad y esa es una condición de elevado peligro para el país. Ya en 2011, un funcionario del gobierno de Calderón decía, y antes de él otros, corremos el riesgo de que los próximos gobiernos sean del narco, y tenía razón, lamentablemente tenía razón, y eso ocurrió en Michoacán, y puede ocurrir después del 7 de junio en Michoacán. La participación de los candidatos en los eventos organizados por el crimen organizado es totalmente abierta. Y lo lamentable es que al cuestionar al consejero Ciro Murayama con algo tan sencillo, oiga consejero, ¿por qué se comenta en los estados que el dinero será el fiel de la balanza?
El consejero Ciro Murayama responde, no, si ellos rebasan los topes de campaña, serán sancionados. ¿Saben cuántas demandas o juicios hay en Michoacán en este momento contra los 3 candidatos punteros? Casi un centenar. Entonces, si esa elección se va a judicializar, el ganador de la contienda, sea o no apoyado por el crimen organizado, al definirse esta elección en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues va a ganar, porque los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en mi perspectiva, pues tienen o reciben una consigna por lo menos a 3 de ellos, una mujer, están interesados en convertirse en ministros de la Corte y no les importa en lo más mínimo atender las justas o no demandas de los partidos políticos y de los 3 contendientes punteros de Michoacán. Entonces, cuando temo la elección de Michoacán se dirima en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces perdurará por mayoría de magistrados el resolutivo en favor posiblemente del narco gobernador electo de Michoacán. ¿Y eso quién lo va a pagar? Los michoacanos y el país en su conjunto. Ya les cité casos de narcogobernadores, el primero de ellos, Mario Villanueva Madrid, Quintana Roo, y hay 3 de Tamaulipas que están y son investigados por la DEA y por el Centro de Inteligencia de Paso, Texas, que lo tiene aquí muy cerquita, en El Paso, por cierto. Son 3 de Tamaulipas. Vamos a dejarlo posiblemente de Tamaulipas. Uno real de Quintana Roo, actualmente detenido en Nueva York y ya con una pena de 25 años. En Michoacán, el narcodiputado, narcogobernador en el penal de La Palma. Inexplicablemente Fausto Vallejo no está, pero pues él era el gobernador original. ¿Y cuántos más siguen? Y eso en este momento, en un proceso electoral, donde hay una nueva ley electoral y ley electoral que en Michoacán los topes de campaña fueron rebasados el primer día de la elección. El primer día de la elección los 3 candidatos punteros superaron el tope electoral fijado por el INE. Esa elección, en mi perspectiva, debería cancelarse e investigar la PGR a los candidatos. ¿Y para qué les digo presidentes municipales? Los 113 presidentes municipales candidatos a esa responsabilidad, por lo menos 70% de ellos, hay una comunicación, hay un entendimiento con el crimen organizado. Pero si no fuera así, los candidatos con y sin la ley electoral también estarían en una condición de alta vulnerabilidad. Ayer me decía en Zaguayo, Michoacán, uno de los candidatos a regidor de una planilla de uno de los partidos políticos, no fue en Zaguayo, fue en Venustiano Carranza, Michoacán. Oiga, es que así son las reglas, y si no lo hacemos, entonces recibo un mensaje de que van a levantar a mis hijos, o ya saben dónde vive mi esposa, o saben cuáles son mis propiedades. Entonces, ojo con Michoacán. Y con una enorme tristeza transmito a ustedes la experiencia reciente de Michoacán, a la que no escapa Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Oaxaca y otras entidades. De ahí que en esta plática, que tiene origen en 88 y concluimos en 12, y con un escenario de perspectiva al 7 de junio, me parece que el país se encuentra en un enorme reto, y derivado del 7 de junio, de una pérdida total de confianza desde ahora a los órganos electorales que no sirven. Pero el problema es que ustedes y yo, como contribuyentes, lo pagamos, y estos en el próximo mes de septiembre pedirán al Congreso incrementar su partida presupuestal, y seguramente el Congreso se los va a dar. Pero si los órganos electorales no funcionan en el país, ¿cuáles son las opciones? La narcorevolución y el incremento de estados fallidos
Y entonces, ¿dónde está su y nuestra responsabilidad? Y más la de ustedes. Nosotros ya estamos en un periodo en el que se nos va a juzgar por la eficiencia o ineficiencia, por el compromiso o no, y por ser interlocutores del lector, el radioescucha o el televidente. Ustedes están en el tránsito y sobre ustedes va a caer una mayor responsabilidad que no solamente va a incidir en su capacidad de integrarse en la fuerza laboral o simplemente en el largo o amplísimo mercado de desocupados. Ojalá no me haya desviado de los planteamientos, pero no aproveché la oportunidad para expresarles a ustedes escenarios de alto riesgo que percibo en el corto plazo en este país.